Todos buscamos tranquilidad financiera en cada momento de la vida. Aquí te ayudamos a construirla paso a paso y con sentido humano. Con Alberto Díaz del Castillo y Alexandra Arango. Esto es Con Sentido Financiero, el podcast que te ofrece ideas y herramientas para planear, proteger e impulsar tu vida financiera y patrimonial. Miren, cuando en una pareja uno de los dos falta, el golpe emocional es devastador, por supuesto. Pero hay algo más, algo que casi nadie ve venir. Una crisis financiera oculta que se detona justo después. Y créanme, puede poner de cabeza el futuro entero de una familia. Detengámonos a pensar en esto un segundo. ¿Qué pasa de verdad cuando ese pilar financiero de la familia, de repente, ya no está? No es solo el duelo, ¿eh? Lo que se activa es un shock financiero, pero brutal. Uno para el que, seamos sinceros, casi nadie está preparado. Este golpe financiero ataca, digamos, por tres frentes. El primero es el más obvio, claro, la pérdida de uno de los ingresos del hogar. El segundo, una avalancha de gastos que no se tenían en el radar. Pero, ojo, es el tercero el que nadie se espera, y es por mucho el más destructivo, lo que la ley le hace al patrimonio que esa pareja construyó junta, con tanto esfuerzo. Y es aquí donde la cosa se pone complicada, porque justo en ese momento la ley interviene y ¡pum!, cambia por completo las reglas del juego. De un día para otro, la manera en que será dueño de las cosas simplemente se transforma. Ok, atentos a este concepto porque es fundamental. El patrimonio conyugal. ¿Qué significa? Que no importa si la casa estaba a nombre de uno o el carro a nombre del otro, nada de eso. En el instante del fallecimiento, la ley agarra todo, los activos, las deudas, todo, y lo mete en una sola canasta. La idea de propiedad individual, como se la conocía, simplemente se esfuma. A ver, para que quede súper claro, veámoslo con un ejemplo práctico. Digamos que una persona tenía $700,000 en activos y la otra $300,000. La ley llega y dice, perfecto, aquí hay $1,000,000. Luego agarra las deudas de ambos, $150,000 en total, y las resta. El resultado, este número clave, un patrimonio neto de $850,000. Y es sobre esta cifra que se desata todo lo demás. Y aquí viene lo fuerte. De esos $850,000, la ley dice que la mitad, o sea, $425,000, son para la pareja que sobrevive. Y la otra mitad se divide entre los herederos, que en este caso son 2 hijos. Piénsenlo. De un día para el otro, la persona que queda viuda pierde el control y la propiedad de la mitad del patrimonio que ayudó a construir durante toda una vida. Pero esperen, que la cosa se pone todavía más rara, porque aunque suene increíble, heredar bienes como una casa puede, irónicamente, crear una emergencia financiera. De repente la familia se encuentra con que necesita una cantidad enorme de dinero, pero en efectivo, y lo necesita para ayer. Resulta que para que los hijos puedan, de hecho, recibir su herencia, primero tienen que pagar impuestos. El impuesto a la herencia puede llegar a ser de un 15%. Para una herencia de poco más de $200,000, eso significa que tienen que sacar de la nada, de algún lado, más de $30,000 en efectivo, solo para impuestos. Y a eso súmenle los honorarios de abogados, notarios y todo el papeleo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Si lo que se hereda es un porcentaje de la casa familiar, ¿cómo se pagan esos impuestos? O sea, no es dinero en efectivo, no es líquido. No se le puede dar al gobierno un pedazo de la casa. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale ese dineral? Y esto es lo que los mete en un círculo vicioso terrible. No hay efectivo para pagar los impuestos. ¿Cuál es la única salida? Pues vender lo que se acaba de heredar. Pero como el dinero se necesita ya, se tiene que vender a las apuradas, casi siempre por debajo del valor real. Terminan rematando la propiedad y perdiendo un montón de dinero en el proceso. Y aquí viene la consecuencia más dura y, francamente, más cruel de todas. La persona que sobrevive podría verse en la terrible situación de tener que vender su propia casa, el hogar que construyeron juntos, no porque quiera mudarse, sino para poder darle a sus propios hijos el dinero que la ley dice que les corresponde. Ahora, si todo esto ya sonaba complicado, imagínense lo que pasa en las familias modernas, en las familias ensambladas. Cuando hay hijos de relaciones anteriores, se añaden capas de riesgo y, de posibles conflictos que lo hacen todo mucho más difícil. A ver, pensemos en la dinámica. Un hijo de un matrimonio anterior tiene, por ley, exactamente los mismos derechos. Pero hay una gran diferencia. Es mucho más probable que esta persona, que no vive en la casa familiar, necesite o quiera su parte de la herencia en efectivo, y la quiera ya.
¿Qué genera esto? Una presión enorme para liquidar los bienes. Y lo primero en la lista suele ser la casa. Pero hay una situación que puede ser todavía más dolorosa. Imaginen un hijastro o hijastra que ha sido parte de la familia por años, que creció en esa casa, pero nunca fue legalmente adoptado por la persona que falleció. Cuando llega el momento de la herencia, su hermano o hermana biológica recibe su parte, como dicta la ley. Y esta persona, legalmente nada, absolutamente nada, cero. Queda totalmente desprotegida, lo que crea una desigualdad, una desigualdad brutal dentro del mismo hogar. Ok, después de ver todo este panorama tan complejo, la pregunta es casi obligada. ¿Hay alguna manera de evitar todo este desastre? Y la buena noticia es que sí. ¡Sí la hay! Existe una herramienta financiera que fue diseñada literalmente para resolver este tipo de problemas. Y esa herramienta es el seguro de vida. Pero ojo, es clave entenderlo bien. Esto no es un ahorro, no es una inversión como cualquier otra. Es un instrumento financiero único en su especie. ¿Por qué? Porque su única función es crear de la nada un capital de forma instantánea, justo en el momento en que una persona ya no está, y el dinero se necesita con urgencia. Entonces, veamos cómo ataca de frente cada uno de los problemas que mencionamos. ¿Se acuerdan de la trampa de liquidez, la falta de efectivo? Bueno, el seguro provee ese dinero para pagar los impuestos y evitar vender la casa. ¿Y qué pasa con la desigualdad del hijastro no adoptado? Se le puede designar como beneficiario para dejarle un capital y que no quede en el aire. En pocas palabras, le devuelve el control financiero a la persona que sobrevive. Y quizás su mayor superpoder es la velocidad. Miren, mientras que la herencia se puede quedar atorada meses, a veces años, en trámites legales y burocracia, el dinero del seguro de vida va directo a las manos de los beneficiarios. No pasa por el juicio de sucesión, llega rápido, que es justo cuando la familia está más vulnerable y más lo necesita. Al final del día, todo se reduce a algo muy simple. Las reglas del juego, las de la ley, no van a cambiar. Así funcionan las cosas. La verdadera pregunta que queda en el aire es si nuestra planificación financiera está realmente preparada para proteger a los nuestros de esas reglas cuando llegue lo inesperado. Gracias por escuchar Consentido Financiero, el espacio donde Alberto Díaz del Castillo y Alexandra Arango hablan de decisiones inteligentes para tu dinero y tu bienestar. Si este episodio te aportó valor, compártelo y suscríbete para descubrir nuevas formas de cuidar lo que tienes y construir lo que sueñas. Nos encontramos en el próximo episodio de Consentido Financiero.